yo tenía el hábito de la lectura permanente desde mis primeros años de pubertad, pero no tardé en encontrar el consuelo y la solución de seguir sobre los libros, porque mi compañera Eloína Pérez desde entonces me viene leyendo diariamente de 11 a 12 de la noche una de las obras que me interese más para estar al día, porque en la literatura, como en toda ciencia y en todo arte, hay que estar al día. Los amigos que ni hablar, que hoy van a darnos sus perspectivas, sus visiones sobre ese poeta tremendo que lleva su nombre en nuestra cátedra, Jesús López, que todos conocemos como Lindo Navojoy, uno de los poetas más singulares de la cultura cubana, que además de ello, como saben los profesores que están aquí, los muchachos del primero, de alguna manera también lo saben, está en los libros de texto. Está en los libros de texto como uno de sus poemas, que se llama Canto a la décima criolla, una de sus estrofas. Se hace esa estrofa de modelo para enseñar a todos los cubanos lo que una décima. O sea, creo que está además hablando del sentido de la identidad, del sentido de la cubanía y del sentido de patriotismo. De ese hombre humilde que nació pues hace 102 años hoy, un San Miguel del Padrón que no es San Miguel del Padrón que nosotros conocemos, sino por lo muy bien rural. Entonces nos acompaña hoy Waldo Leiva Portal, poeta, periodista, diplomático, y sobre todo un excelente amigo, un excelente conocedor de la cultura cubana. A mi derecha, nada más y nada menos que nuestro hermano Fidel Horta Ruiz, su hermana también está aquí, siempre nos acompañan en todas las actividades, y su esposa nos acompañan en todas las actividades, se encarga de la fundación que lleva el nombre de su padre, escritor también, poeta, un hombre promotor de la cultura. Y entonces ellos dos van a hablarnos hoy del indio, de sus visiones del indio, la onda del indio, y bueno, de lo que ellos quieran, porque para eso están en su casa. Entonces tienen la palabra, me dicen quién empieza. Bueno, si va a empezar el potazo, déjenme leer aquí, déjenme hacer una trampa. Porque me acaban de prestar un libro que le hicieron a Waldo cuando era ministro consejero cultural de la Embajada de Cuba en México. Y este trabajo que voy a escribir, voy a leer dos pequeños párrafos que pertenecen a una persona que yo quiero mucho, que ha sido muy cercana a mí a lo largo de los años. Todo el mundo la conoce, a Maricela Rodríguez Peña, que es secretaria del partido. Ella para este libro escribió lo siguiente: Waldo es uno de los imprescindibles de las letras cubanas, intelectual latinoamericano universal, cubanísimo por su entraña y por su insumisión, traducida en las libertades tanto de su ser como de su poeta. Es un patriota entero. Y terminó: Waldo es el del premio trascendente y el del gesto llano. Es sensibilidad y sabiduría, es entusiasmo espontáneo. Waldo es presencia y esencia ante quienes hemos tenido el privilegio de admirar. Creo que no es más. No. Bueno, buenas tardes, una vez más por aquí. Mari generosamente escribió eso. Trabajábamos juntos en la embajada en esa época. Estuvieron conspirando para hacer ese libro y yo nunca me enteré de que se iba a hacer. Incluso llegaron a hacer el chiste de que Margarita podía pegarme la placa, pero yo no me daba cuenta. Porque en realidad se hacía todo delante de mí y yo no supe nunca que era para este libro. Fue una cosa muy hermosa cuando hice el años. Lo hace un amigo que se llama Roberto Arismendi, un poeta
mexicano que todos conocemos y que yo siempre he dicho que si la amistad pudiera ser en la generosidad y el entusiasmo, incluso el optimismo pudiera, ¿cómo se llama?, circunscribirse a una persona, esa sería Roberto Marinelli. Bueno, decía que una vez más aquí, porque recuerdo que la primera vez que yo vine al Barona con la idea de tener un encuentro con estudiantes, con profesores aquí, fue precisamente con el Indio Novoa. Fuimos, no sé si en el mismo salón, no recuerdo bien, pero sé que fue un encuentro hermoso, un encuentro entrañable con el Indio. Hoy, como se sabe, es el Día Internacional de la Décima, el Día Interamericano de la Décima, precisamente por su aniversario. Y a mí me tocó la suerte de organizar, de formar parte de un evento que hicimos en la Canarias hace muchos años, donde se declaró esta fecha, 30 de septiembre, como Día Interamericano de la Décima, en honor al Indio Novoa. Nada más merecido, por supuesto. Podemos decir Día Interamericano de la Décima porque él es, por supuesto, uno de los grandes poetas que cultiva esa estrofa, uno de los grandes pendentistas de nuestro país, pero en realidad el indio es mucho más que recibir. Eso a mí me gusta siempre repetir, y de hecho en algún momento hice una entrevista que anda por ahí, que se llama en la Gaceta, que se llama El Otro Naborí, donde yo insistía dialogando con él en la multiplicidad de facetas que como poeta, como ser humano, como hombre de la cultura, tenía y tiene el Indio Novoa. Hace muy poco conversamos por teléfono Fide y yo, y estábamos hablando, y Fide me dice, bueno, hay poetas que son poetas completos, el poeta completo, ¿no? Y entonces esa definición es aplicable, por supuesto, a muchos poetas, pero en el indio se aplica perfectamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué decía Fide? A lo mejor ahorita puede ampliar un poco más sobre este tema. ¿Qué quiere decir con poeta completo? Es decir, un poeta que sabe, en primer lugar, que la poesía no es la estrofa, que la poesía no es el verso, que la poesía es esa otra dimensión, a veces indefinible, a veces casi siempre difícil de atrapar, que el verso, que la estrofa, o que la cultura, o que el gesto del bailarino, del teatro, trata de atrapar para que transmita la emoción del poeta, del artista que está tratando de entregárnosla, y al mismo tiempo para que puedan provocar la emoción propia del espectador o del lector. Entonces, el poeta que conoce que la poesía es algo más, es ese misterio que todos queremos atrapar para expresar lo que sentimos y lo que queremos decir, pues entonces usa para ello lo que como herramienta del lenguaje puede y necesita usar. Entonces, un poeta completo, para volver al término que decía, es aquel que es capaz de buscar ese misterio, buscar esa poesía, buscar dar lo mismo que sea una décima, dar lo mismo que sea un soneto, dar lo mismo que sea un verso libre, que sea un haiku, que sea cualquiera de las muchas posibilidades que da la creación poética y la gramática poética. Todo poeta completo puede trabajar con todos esos elementos para lograr comunicar ese sentimiento o una reflexión sobre la realidad, sobre sí mismo, sobre los demás. Hay poetas que lamentablemente no pueden, que no son malos poetas, realmente, no quiero decir que por eso sean malos poetas, pero que no son capaces
de escribir un soneto, por ejemplo. Uno me dice, bueno, ¿te atreverías a hacer un haiku? El haiku se hace, no puede, porque hay un problema para la poesía, que es el oído, que es el ritmo, que es la música. Y solo esos poetas completos que dominan todos los requisitos y todas las técnicas de la poesía pueden lograrlo. Le decía a Luis García Montero, poeta español, que él puede, ¿cómo se llama?, respetar a un poeta que para hacer un endecasílabo tiene que contar un poco. Porque no te sale, es imposible. Ese tiene que salirte como ese, el octasílabo, el frutusílabo, el endecasílabo, cualquiera de las métricas. Como dijo Nabori, es un pico. Claro, como decía Martín, cada sentimiento, el libro lo repetía mucho, cada sentimiento trae su métrica. Tú tienes que buscarlo. A mí me ha pasado, a todos me ha pasado. Yo no sé, yo recuerdo una vez que tenía escrito, yo escribo cuando me viene la locura de escribir, si me encuentro una página en el libro en blanco y mismo escribo. Y entonces me acuerdo que tenía un poema que nunca incluía en ningún libro, pero sabía que no estaba. Y lo volvía a hacer, y lo volvía a hacer, y lo pasaba en máquina, lo veía y lo dejaba, porque no. Y recuerdo que un día, fíjate, iba a tener una guagua, venía de Alamar, cuando no se vivía en Alamar, y digo, carajo, es que es un soneto. Es decir, me di cuenta que lo que yo quería hacer, lo que estaba pidiendo, lo que me estaba reclamando aquel poema, aquel texto, era un soneto. Me acuerdo que cuando volví a casa, salió inmediatamente el soneto, y lo he publicado muchísimas veces, y me ha puesto música, y me ha gustado a todo el mundo. Pero, ¿por qué? Porque te lo reclama. El poeta que tiene que saber exactamente eso. Y si alguien era un maestro para reconocer eso, era el Indio. Porque esa es otra cosa que para nosotros, para mí, para gente de mi generación, más jóvenes que yo, etc., que tuvimos la suerte de estar cerca de él y dialogar con él, podemos asegurar que era un maestro excepcional. Y era un maestro excepcional no porque te estuviera tirando su gran cultura o su gran conocimiento, sino porque te obligaba, sin tú darte cuenta, a que tú mismo fueras encontrando la respuesta que necesitabas para uno de los temas. Para mí era un placer enorme tanto leer yo mis cosas como que él me leyera las suyas, porque esa era otra cosa importantísima, que recuerdo me han dicho mucha gente que también lo hacía Alberto, es decir, el respetar al joven en el sentido de oír lo que dice, pero al mismo tiempo someterle lo que él tiene para que tú lo evalúes, ese diálogo entre el maestro y el joven en que se enriquecen los dos. Como el Indio era así, y podías hablar de cualquier tema, podía ser de política, podía ser de ideología, podía ser de cultura, podía de lo que fuera. Y siempre en él estaba ese maestro que te va orientando, pero para que tú seas el que llegue a tu propia conclusión. Y al mismo tiempo siempre se ha hablado de su modestia, de su generosidad. Modestia que es verdad, pero que no había que tener mucho cuidado con molestarlo, porque entonces la respuesta era terrible. Yo las conozco, las he oído, las vi alguna vez. Pero fíjense si el Indio era increíble, porque a mí me tocó una de las antologías esa que publicó la UNA, igual que también con sus ojos míos. A mí me tocó la antología esa, trabajarla con él. Yo era editor de poesía en ese momento en los viajes. Y había un soneto del Indio Nabori que tenía un verso que realmente era malo. ¿Qué decir? Era un verso no malo, vamos a ser exactos. Los otros 13 versos eran impecables, y entonces ese verso no estaba a la altura de aquellos otros versos. No
no sé qué era malo o malo. Y entonces me acuerdo que alguien que estaba conmigo me dice, porque yo acabo de leer, digo, no con el indio, me dice, pero tú le vas a decir eso al indio. Yo era maestro y menos sobre un soneto, imagínate, no lo conoce. Yo recuerdo que fui, conversé con él y dije, mira, ¿qué pasa esto? Si te hago los 13, en total, Darío tenía sonetos con 13 versos. No hay ningún problema. Pero con una solución, pero además no se molestó, entendió perfectamente. No que el verso, vuelvo a repetir, no que el verso era un mal verso, sino que los otros eran muy buenos. Y entonces aquel, porque si una cosa era, él sabía, y viene de la improvisación, era algo que me repetía y que me repetía a todos los que yo conozco. Es decir, el soneto, la décima y el poema tiene que cerrar. Tiene que cerrar y cerrar bien. Él llamaba verso grúa. El poema tiene que tener un verso grúa que se eche a respaldo el resto del poema. Si no, no funciona. Y vuelvo a repetir, era muy generoso a la hora de dialogar conmigo, de verlo. Yo lo vi conversando con gente mucho más joven y se ponía de alguna manera y lo entendía. A veces lo entendía demasiado. Yo me acuerdo que cuando él le tocó ser jurado o evaluador de los adventistas, estaba Jesucito, uno de los improvisadores, que estaba también con él en esa especie de jurado. Llegó un poeta que realmente no era bueno y el indio le propuso darle, en esa época se le daba como categoría política, le propuso dar una B o algo así, que pasaba. Es como en el examen que uno saca capado o pasa, y entonces él pasa y esos hijos del segundo le dicen, ya te nos dice una mujer, una vez, y la persona del indio, los chicos vienen de lejos, mira, trae su guayabelita limpia, limpia madre, hace su esfuerzo. O sea, así era el indio, esa generosidad y esa limpieza de alma, que me parece que es la definición que habría que darle. Otra cosa que yo venía pensando ahora y que pensé hoy, porque si tú te asomas al Facebook, está lleno de referencias al indio, de poemas del indio, de gente de todo lo que hay. Uno dice, bueno, y esta fama que lo trasciende y que sigue, ¿a qué se debe? Uno puede pensar en que era muy buen poeta, era un gran repentista, que tenía figura de galán de cine, que tenía muy buena voz para cantar, que en la radio, cuando cantaba en la radio, mi mamá, por ejemplo, se volvió loca. Cuando ella lo conoció, mi mamá estaba vieja y el indio estaba ciego, lo llevó a casa de libre y todo eso al indio. Y dice, mamá, que tú la dijiste de vida. Y dice, toda la vida he querido dar un beso a este hombre. O sea, esa identificación de él con el pueblo puede ser y es por esa razón, con el gran poeta, con el improvisador increíble, con el que cantaba maravillosamente. Pero es también, pienso yo, y el narrador Fride puede abundar sobre esto, es que él sí tocó el alma del pueblo. Yo creo que la gente se sentía y se siente identificada con él, se sentía y se siente que él, en su poesía, de alguna manera estaba hablando por los demás, estaba hablando por todos, o sea, cumpliendo lo que él decía Machado, de hablar para el pueblo, con el pueblo más que se da. En el caso del indio, eso sí se cumple tanto en la poesía que tiene que ver con la lucha política, en la poesía que tiene que ver, bueno, en la poesía, no estar viviendo el espacio. La gente siente que ahí está el alma cubana, que ahí está su propia identidad. Y eso yo creo que unido a su calidad, unido a su calado profundo en
la cultura popular cubana, de la poesía cubana, es lo que ha hecho que sea el poeta más famoso. Yo recuerdo un día que yo iba en una máquina con el libro, yo lo llevaba, yo lo iba manejando, paramos enfrente de la facultad de humanidades, porque en el semáforo, y va un grupo de muchachos y un señor, y de pronto yo me dice, mira indio, y se vino todo el mundo para arriba del carro, y tuvo que esperar a cambiar 2 o 3 veces la luz para poder seguir. Eso no pasaba con él, no pasaba con Guillermo, no pasaba con ninguno. ¿Por qué pasaba con él? Por esto que acabo de decir. Porque la gente se sentía de verdad que formaba parte de su voz, que formaba parte de su manera de pensar, de su manera de ser. Lo primero es agradecerle la presencia a todos. Hoy es un día muy especial, por lo que se ha dicho. Y dentro de todas las cosas que se están haciendo en el país, por eso mismo le decía Walter, esa popularidad inmensa del indio, nosotros quisimos priorizarnos a ustedes y estar aquí hoy. Agradecer la presencia de alguien para mí es muy cercano, lo sigue siendo, que es José Romo. Él y su familia forman parte de mis afectos. En un momento determinado de mi vida que para mí fue muy importante ellos. Y siempre es bueno no dejar pasar eso. Y con eso me estoy haciendo eco de como mismo para con sus amigos. Siguiendo lo que decía Waldo en la práctica es como un hijo del indio. El indio tuvo varios hijos. Yo les puedo asegurar que uno de ellos es Waldo. Entonces para mí, aparte de tenerlo como un hermano, es un alto honor compartir la mesa con él, porque para mí es poeta, y escúchenlo bien los más jóvenes. Y esto es sin rodeo, sin medias tintas. Es el mejor poeta cubano vivo que hay en este momento. Ustedes lo tienen aquí ahora mismo. Un aplauso para ustedes. Esté presente quien esté presente. Porque a veces las cosas hay que decirlas así. Lo que pasa, lo que nos está ocurriendo, y siempre a los que han sido alumnos míos en otras épocas, siempre se lo he dicho, hay que combatir la cultura del olvido, la cultura del menosprecio, hay que combatir eso a capa y espada. Y yo creo que cuando ustedes analicen al indio, su obra y su vida, lo primero que tienen que hacer es ajustarse al momento histórico que le tocó vivir al indio. Eso es muy importante a la hora de analizar la vida y obra de un poeta como él. Porque perfectamente se puede ser muy famoso, pero se puede ser muy famoso, pero no popular. Tú puedes ser muy famoso, pero un pesado de apago y bueno, rechazado por multitudes, pero la gente te conoce, que no es el caso del indio. Ahora hay que ubicarlo en tiempo y espacio, en la época histórica que le tocó vivir. El indio tuvo una vida muy larga, muy intensa, que va de 1922 hasta el 2005. Imagínense ustedes cuántos sucesos históricos sucedieron en ese espacio de tiempo. Y él fue voz de muchos de esos sucesos históricos, incluido la lucha pre-revolución y después la post-revolución. Pero al mismo tiempo, ubíquense en tiempo y espacio, en el momento que el indio está comenzando a dar sus primeros pasos como poeta a partir de 1939, está en el aire la influencia de Nicolás Guillén, vivo Nicolás Guillén, vivo Emilio Bayaga,
vivo Manuel Navarro Luna, vivo todos esos grandes, Agustín Acosta, Eugenio Florín, todos esos grandes, de un lado, y al mismo tiempo Juan Marinero, Víctor Aguirre, José Antonio Portuondo, un montón de grandes hombres, que algunos de ellos están siendo olvidados en estos tiempos por esto mismo de la cultura de los vivos, que no le importamos en ninguna parte. Esto no tiene nada que ver con el bloqueo ni es culpa de Estados Unidos. Lo estamos haciendo nosotros mismos aquí. La cultura de los vídeos la estamos practicando nosotros mismos. Por eso yo soy implacable con eso. Pero al mismo tiempo, era también, nunca lo olviden, la época de Lezama Lima, de Cintia Vitier, de Gastón Vaquero, de Eliseo Diego, todo eso, esa gama de, y después de todos los jóvenes que se fueron sumando, Fernández Retamar, Fayán Amí, Samuel Feijó, un grupo inmenso. Todo eso en el contexto histórico del Indio Nahuel. ¿Cuál era una virtud que él tenía? Que tiene mucho que ver con lo que decía Eduardo, ese impacto popular. Es que el indio como poeta, en el indio como poeta había una virtud que lo singularizaba. En él no era el tema lo que buscaba la emoción, era la emoción la que buscaba el tema. Él primero se emocionaba y después escribía. Y escribía con la sentencia martiana de que cada emoción trae su métrica, y la trae. Entonces por eso te encuentras. Y este análisis, por ejemplo, háganselo a Martí, los alumnos, háganle este mismo análisis a Martí. ¿Por qué Martí escribe sus versos sencillos en redondillas, en coplas, octosílabos? Aquí no hay un veto. Los versos sencillos de Martí son octosílabos. ¿Por qué lo hace así? Porque la emoción le dictó ese método. Bueno, el caso del indio es igual. ¿Por qué la elegía de los zapaticos blancos, el gran poema de Girón? Vengo allá de la ciénaga, del redimido pantano. Trae un manojo de anécdotas profundas que se me entraron por el tronco de la sangre hasta la raíz del llanto. Eso no es una décima, eso no es un soneto, es un romance. Le dictó la emoción, le dictó el romance, porque el indio estaba en Girón no para escribir un poema, él era corresponsal de guerra, estaba allí reportando lo que estaba pasando como periodista. Pero ¿qué va? La emoción de la niña, de encontrar a la niña, fue tan fuerte que le provocó esto. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, otro gran poema político del indio, La marcha triunfal del ejército rebelde, él la escribe entre el 1 y 8 de enero. No había en ese momento un poeta más popular en Cuba que el Indio Nahuel. Y es el momento en que el indio estaba en el top de la décima cubana. Ya había pasado la famosa controversia del siglo, que es en dos partes, estudien eso, ese proceso poético que se dio. Ya había pasado todo eso. El 1 de enero del 59, el indio estaba en su mejor momento como el gran renovador de la décima cubana y hispanoamericana. Pero ¿qué pasa? Triunfa la revolución y no escribe la marcha triunfal en décima. Se la dicta, le dicta una marcha, el triunfo, la caravana que venía para La Habana, le dicta otro tipo de estrofa. Entonces ustedes se encuentran con unos versos que son dactílicos, amétricos, de base trisílaba. Primero, que es una marcha, es un himno. 1 de enero, luminosamente surge la mañana, la sombra se ha ido, si lo ven, es una marcha de 3 sílabas, tra, 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 tra. No es décimo. Como decía Waldo, todavía hoy hay poetas incluso que salen en la televisión, conocidos, que me dicen, ¿qué clase décima? ¿Qué clase después? Un himno abstracto, que vienes cuando te invoco, vida intocable que toco con una ilusión del tacto. Te veo vivo y exacto andando a mi alrededor y
rumor como de ave que se aleja, que es un pico sin guerra, que trigo sin cruceño. Eso se lo y no lo tienen muy lejos, aquí está. Vayan a ver el guante, vean esa diversidad de tonos, de formas estróficas. No es que nadie se le impone, le viene por el mismo aderezo de la poesía. Y el indio era un tipo que en él se conjugaron los dos tipos humanos y literarios más perdurables de la literatura desde la Edad Media, que son el juglar y el trovador. En él se conjugaron. Entonces eso lo ayudó muchísimo en todos los sentidos. Por eso era un gran improvisador de décima, el más importante, pero también improvisaba sonetos. Tenía incluso una tonada que él mismo creó para improvisar los sonetos en silencio. A veces yo me levantaba, nosotros nos levantábamos. La banda sonora de la casa de nosotros era la tonada del viejo. Después que se quedó ciego, él se sentaba en el sillón y tú oías. Estaba improvisando un soneto en decasílaba, la línea melódica en decasílaba. Y así, pero si tú le decías, por ejemplo, hagamos un rondel es una forma estrófica que viene de Francia, anterior a la décima, que los españoles utilizaron en su momento, pero eran los maestros en todas esas cosas. Yo recuerdo un rondel, el rondel tiene que terminar con los últimos dos versos, tienen que ser los mismos de arriba. Es un juego mental que hay que tener por ejemplo, en un momento, entre los poetas míos, mi padre tiene humanidad por ser uno de esos ríos que no se van a la mar. Hoy me llega con un brío más nuevo, más secular, y por su eterno cantar de rumores manantíos, entre los poetas míos tiene mi padre humanidad. Decirle, abrirle el camino hacia un poeta que es muy seductor desde todo punto de vista, porque aparte de poeta fue periodista, fue ensayista, fue un gran promotor cultural igual, y entonces tiene muchas aristas. Dentro del ensayo tiene otras aristas, la parte de la folclórico, que tiene que ver con la cultura campesina, su gran libro Décima y Folclor, que le abrió las puertas a la investigación sobre la estrofa en Cuba. Pero tiene un gran libro de ensayo que se llama Pensamiento Martiano y otros folclores, publicado en 1984, donde hace un análisis bastante integral de la obra de Martí, desde el punto de vista de pensamiento. Es un libre ejercicio de pensamiento que utiliza alrededor de Martí, bien interesante, pero se encuentran otros ensayos de indios, por ejemplo, sobre Charles Darwin, por ejemplo. Nadie puede vincular al indio navajo con Charles Darwin, pero bueno, ahí está su dimensión, su pluralidad. Siempre lo digo, fue un poeta polifónico, multicorde, que no tenía claro, aquí hay una realidad, porque es un poeta tan popular. Cada uno tiene su indio navajo, su pedacito. Yo me he dado cuenta de eso. Por ejemplo, hay quien prefiere, prioriza y defiende única y exclusivamente al indio navajo decimista, al gran decimista de la décima escrita, ese de esta misma décima que se viajera peninsular, como la Platanao. Dicho sea de paso, esa décima la escribió cuando tenía 18 años. 1940 data esa tesis. Pero otros defienden y singularizan al indio, al poeta de la poesía revolucionaria, al poeta de la marcha triunfal, de la elegía de Francisco Blanco, y al poeta de, por ejemplo,
el poema 26 de julio, era la mañana de la Santa Ana, mañana de julio, pintada de rosa. Hay quien no quiere oír otro Nabori que no sea ese. Pero entonces hay otros que son bastante radicales, que son los que solamente quieren al indio Nabori improvisador de deseo. Ya no el que la escribe, ese otro sector. En ese sector de la improvisación poética, él es como una especie de Dios, de mito, de leyenda, de cotidiana referencia dentro de ese mundo, que es muy amplio en toda la vida. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo tratar de que el enfoque sea lo más plural posible? Si de todas maneras tú tienes tu pedacito, el otro tiene su pedacito. Yo creo que ahí está su grandeza, yo creo que ahí está me parece que logró otorgarle a la lírica social, a la poesía política, un atípico rango de perpetuidad en la lírica social cubana. Por regla general, los poemas políticos, y menos que menos en estos tiempos, no resisten el tiempo, no resisten la fuerza de los años, pero en el caso de él se mantiene, pasa el tiempo que pasa y todavía emociona. Entonces, termino con fue un poeta, siempre lo digo, fue un poeta que recibió, no sé, una casi incontable cantidad de premios, de reconocimiento, de homenaje, de cualquier cosa. Pero yo pienso que su gran título, el gran título que se llevó de la vida fue que fue un hombre bueno. Eso fue el indio Nabori, un hombre bueno, un padre bueno. Y entonces, y muy fiel a sus raíces, muy fiel al lugar donde nació, no obstante toda la grandeza que tuvo de todo tipo. Y termino con una décima que en 10 versos recoge lo que fue el indio Nabori. Blanco caminito abierto entre la crecida malva, de ti salí con el alma hacia un horizonte incierto. En mi andar he descubierto más de una avenida hermosa, con pino, laurel y rosa, pero nunca me sentí tan del aire como en ti, detrás de una mariposa. No, yo creo que ha completado muy bien. Lo que yo decía, que hay varios indios para varios gustos, es cierto, pero eso también hay que tocar. Pero, por ejemplo, sin embargo, yo pienso que en última instancia, por muy diversa que parezca la poesía, o que es la poesía de un poeta, casi siempre es la misma voz la que está detrás. Es la misma voz que está detrás. Yo siempre lo digo, un poeta está escribiendo siempre un único poema, que puede ser muy variado, que puede ser muy diverso, que puede tocar tantas aristas personales o en la realidad existan, pero siempre a partir de su propia perspectiva de cómo ve, cómo asume, cómo siente esa realidad y cómo esa realidad, tanto personal como externa, le dicta para que escriba esa poesía. Y es cierto, el indio decía que también hay un indio erótico, que eso hay que verlo, también hay un indio que habla poesía para los niños. Y hay es decir, a veces no es uno piensa en la décima como estrofa, pero con la décima se pueden hacer, por ejemplo, del niño, como antes de leer, es una elegía.
no sé, el poema que él hace cuando le da ciego, que es de no hay iris, se difumina el color de las violetas y convivo con siluetas en un mundo de neblina. Una mujer me encamina y me dijarga y habló, va hablando con pies flores. Ay, ¿quién me diría que los ojos que ayer canté hoy fueran mis propios ojos? Son madrigales bellísimos, entonces la décima que puede servir también para hacer todas las posibilidades que tiene la poesía, igual que puede permitir el soneto, puede permitir la resolución. Yo había marcado algunos poemas del libro que me parecía que pudiéramos leer algunos. ¿Qué tú crees? No, lo que tú quieras, yo le rey aquí. No, por ejemplo, ese es un poema precioso, pero hay un poema que a mí me impresionó mucho, que se llama El amor en los tiempos de prosa. Por supuesto, tiene la referencia, como ustedes saben, Amor en los tiempos del cólera. Pero es una cosa, realmente es un poema que cuando yo recuerdo haberse enseñado a varios, cuando estaba haciendo la edición del libro, a varios amigos, incluso algunos críticos que decían, pero eso es el libro, a ver si lo encuentro aquí, si no va a pasar. El amor en los tiempos de prosa. Es un verso libre. Y la idea de este poema es maravilloso. Uno no lo va a entender nunca. Los más jóvenes no lo van a entender hasta que lleguen a tener 81 años, tengo yo. Es muy difícil. Aunque, digo, no entender, lo van a entender seguramente que sí, pero lo van a sentir de otra manera cuando lleguen a esa edad. Y yo recuerdo que, por ejemplo, hay un poeta cubano que tenía un poema que se llamaba, que jugaba mucho con la edad del poeta, que hablaba de un poeta que a los 40 años, pues ya, yo decía, ya llegarás a 40 años, no te preocupes. Y cuando llegó me dijo, ¿qué razón tú tenías? Bueno, este poema que se llama, que está dedicado por supuesto a Gabriel García Márquez por la referencia. ¿Quién está hablando ahí? Por favor. El amor en los tiempos de prosa, dice. Junto a mi cabecera, una mujer marchita, celosa de la muerte, está velando día y noche, atenta a mis orines y mis heces fecales, sustituyendo con los ojos suyos los míos obsoletos, dándome el alimento como a un niño, bañándome, vistiéndome, besándome, acariciándome las manos. En un ambiente así, no luna, no balcón, no prímola, ni Romeo, si Romeo y Julieta no hubieran decidido suicidarse y hubieran arribado a la vejez, ella, caído del seno y desdentada, poniéndole un enema sobre un galán montesco, él, enferma la próstata y consumido el falo, se mantendría la promesa del amor eterno, se mantendría la promesa del amor eterno, no sé, pero el amor en las postrimerías es más prueba de amor que el suicidarse una joven pareja enamorada, pues los muertos no ven su condición. Nosotros, sin embargo, pudriéndonos en vida, palpando nuestras ruinas como los calamagos, continuamos amándonos, cambiamos la pasión por la ternura y reafirmamos que es posible la eternidad en el amor. Este es uno de los grandes poetas de la poesía cubana. Yo un poema así, efectivamente, mi poeta, pero un poema muy parreano, muy, no sé, Gabriel Zelaya, muy cercano a Zelaya. Y es lindo, el profesor
que con esto que hago, la mi hermano me decía, Tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. suerte. Por ejemplo, a quien le gusta la poesía intimista esta, del indio, encuentra este tipo de poesía, que es como la antipoesía de Nicanor Parra. Cosas así que tú dices, pero este es el indio. Pero al mismo tiempo encuentra al poeta de los poemas de amor, de los poetas del erótico. Incluso hay un libro, una compilación del indio que anda por ahí, que se llama Eros en 3 tiempos, que yo se la recomiendo. Y les hago una anécdota. No sé qué tiempo tenemos, si ya tenemos que acabar. Por ejemplo, No, pero no te detengas. relacionada con la poesía del amor del indio. Hubo una época de mi vida que yo trabajaba, era diplomático y trabajaba en la Cancillería. Y todos los mediodías salíamos un grupo de gente de la Cancillería, que ustedes saben, están ahí en Malecón, hacia 11 y 8, que era donde vivía el indio, con la vieja, con mi mamá, con mi hermana en esa época vivía también ahí, qué sé yo, no sé cuánto. Íbamos un grupo de gente a tomar café con él, todos jóvenes que querían conversar con el gran poeta. Era una época que estaba muy politizada la sociedad cubana y todo el mundo quería conocer al hombre que había escrito la marcha triunfal del ejército. Entonces, bueno, para mí siempre he llevado eso con mucha modestia y por dentro con mucho orgullo, pero bueno, íbamos ahí, compartíamos con él, que sé yo, no sé cuánto, y alguna que otra vez él decía un poema, siempre relacionado con la política. Pero un día vamos a un grupo de gente y sobre todo había un grupo de muchachas jóvenes y que venían con otro perfil y empezaron a hablar con él y una de ellas le dice: indio, ¿por qué no nos dice algo de amor? A él lo cogió un poco fuera de base y él le dice: bueno, de amor sí, como no, déjame pensar, a ver, viajar en el tiempo, a ver. Mira, te voy a decir que estaba mi mamá presente. Esas son las cosas personales que suceden, que uno nunca olvida, ¿no? Y ella le dice: sí, algo de amor que tenga que ver con la pareja, una cosa así. Y entonces, bueno, el viejo le dice: mira, te voy a decir una cosa que yo escribí hace muchos años. Una época que le gustaba mucho a Carita Oliver Lara. Le dice que fue muy amiga del viejo y de nosotros en general. Nosotros la queríamos mucho a Carita. Y entonces el viejo dice este poema que les voy a decir a ustedes. Se llama Al partir. Es un soneto. De Enzo de Casilla. No sufras por un corto paréntesis de ausencia. No me pierdas tan fácil, ni tan fácil te pierdo. Si me alejo, no importa. Conmigo va el recuerdo y en él eternamente brillará tu presencia. En un amor que quiere ser claro como el día, no habrá jamás distancia ni abismo de imposible. Para unir nuestras almas, hay un puente invisible que borra el espejismo de toda lejanía. Quédate ahí, creyendo que mi alma está de hinojo, ebria de la dulzura fulgente de tus ojos, y no te dejes la duda que los sueños te borran. Piensa que yo estoy con hambre de tu beso, empujando los días para alcanzar la hora de beber en tus labios la emoción del regreso. Esa canción ahí en la sala de la casa fue la misma que hubo y la muchacha, bueno, se cayó muerta. Esa era otra cosa del indio, un gran seductor. Cuando quería, ya tú sabes. Pero inmediatamente saltó mi mamá
Estaba con la guardia. Que mi mamá era la chispa en persona. Además, no le dejaba pasar ni una, por eso duraron tantos años. El mío no era fácil. O vamos a decir aquí que era un santo, pero la vieja sí era una santa. Esa sí era una santa, ¿verdad? Yo estaba en Roma, no sé dónde, adoradísima, llena de fieles y gente regalándole flores. Y prefirió ser la madre de sus 4 hijos, viviendo que falleció, y la esposa del hijo de Roma. Y entonces salta la vieja y le dice: chico, está muy bonito ese poema, ¿sí? ¿Tú me puedes decir cuándo fue que tú escribiste el poema? Porque no lo precisaste. Y los muchachos quieren que tú precises la fecha. Entonces dice el viejo: bueno, el viejo medio oído, o haciéndose lío. Digo: bueno, yo creo que eso yo lo escribí, no sé. Tiene que haber sido 1950, por ahí, finales de 1949. No más que eso, por ahí. Dice la vieja: no me diga, finales del 49, principio del 50, y el poema se llama Al partir. Dice: pero sí, al partir. Dice la vieja: bueno, pero te aclaro una cosa, que nosotros nos casamos en mayo del 48. Y que yo recuerdo que en esos años tú no partiste para ninguna parte. Así que entonces yo tenía la excusa, eso también es cosa de los poetas, cuando es un poco así también, que no te haga el santo jugador aquí. El viejo decía: no es una cosa ni es otra. Eso se llama entre los poetas ficción del recuerdo. Yo ficciono el recuerdo, por eso puedo decir lo que me dé la gana, puedo decir cualquier cosa. Entonces, bueno, ya, concluimos. Agradecemos tanto, nos pasamos una parte, me parece maravilloso. Agradecemos el apoyo de Fidelito, que es un apoyo de familia como el igual, que es otro apoyo de familia a la labor de la cátedra de estudio de la poesía. Eso son también de esta universidad, que es la única cátedra que está dedicada a un intelectual cubano. Entonces, les agradezco mucho que nos hayan hecho pasar una tarde tan deliciosa, de reírnos tanto y aprendan con el libro para que tengan su momento de reflexión. Entonces, verán el poeta, es un poeta de muchas poetas, como hemos dicho hace rato. Entonces, bueno, lo estamos invitando para otra próxima actividad. Ahora vamos a estar haciendo unas cuantas actividades, no una arriba a la otra, pero con cierto tiempo, y esperamos que todos asistan. Gracias, Fidelito.